Muy buenas tardes y de nuevo bienvenidos a nuestro canal de la Asociación Internacional Ciencia y Consciencia. Estamos con las charlas y entrevistas semanales del proyecto Estrella de las ECM. Y hoy, como todas las semanas, tenemos a alguien súper interesante. Antonio Guerrero ha querido generosamente contarnos su historia y para eso estamos aquí, para escucharla. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Ana. Encantado. Igualmente, Antonio, un placer. Vamos a comenzar con la pregunta que yo hago siempre para que podáis contar vuestra historia. Mi curiosidad siempre es la misma. Después de una experiencia como una ECM, me gustaría saber si pudieras contarnos cómo cambió tu forma de ver la vida, de ver el mundo, de verte a ti mismo. ¿Qué tipo de diferencia hubo entre la persona antes de la experiencia? Aunque Antonio nos va a contar tres experiencias que tuvo desde muy chiquito a luego ya más adulto. ¿En qué manera sentiste el cambio, la transformación? Incluso en qué ideas, no sé si creías en Dios o no, si creías en la continuidad de la vida después de la vida, en tus creencias espirituales. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue para ti? Bueno, mi primera experiencia fue de muy pequeño, entonces, eh, y las otras dos también fue pequeño, entonces no hubo, digamos así, eh, como una modificación de mi personalidad respecto a la experiencia que había tenido. Eso fue con los años después, posteriormente, ¿no? A través de los años, de la investigación, del estudio al respecto, ¿no? De lo que me había pasado, que no era consciente. Aquello lo viví yo como una realidad totalmente impresionante, que yo no había visto jamás, obviamente, pero muy vivida, ¿no? Ya está, o sea, si quiere empezamos Sí, con sí, la... cuéntanos. Y Bueno, cuéntame, ¿cómo empezó sí, todo? sí, la primera experiencia fue a la edad de 8 años. Yo estaba jugando con mi hermano, obviamente antes no había ordenador, entonces estábamos jugando en la calle, ¿no? Estábamos jugando concretamente en la plaza de mi pueblo, de aquí de la orilla grande de Málaga, a policía ladrones, un juego de niños, y entonces, en fin, empezamos, uno corre detrás de otro, en fin, el policía, el ladrón, total. Entonces, en una de esas carreras que yo hice, pues me fui a la acera de enfrente, dentro de la plaza es relativamente pequeña, de allí de aquí de mi pueblo, y en ese momento veo de reojo, por el lado izquierdo, del rabillo del ojo, veo, yo creo que era un taxi que se aproximaba y ya no recuerdo más nada. Seguidamente observo desde un punto de vista alto a un niño que estaba tumbado en el suelo, ¿eh? Y la gente, pues, arremolinada, ¿no? Yo veía aquello como fuera una película. Yo no tenía miedo, estaba viendo algo que no entendía, lo que le estoy diciendo. Y en ese momento observo de que como que me cogen y me ponen en la acera, debajo de un coche que estaba aparcado. Cosa más rara. Porque yo veía que había una rueda del coche parado aquí y me pusieron digamos así, como el cuello volcado hacia el asfalto, ¿eh? Me imagino era como para que la sangre volviera al cerebro y recobrara la conciencia, me imagino. Yo lo vi una cosa rarísima, lo estaba viendo muy claro, muy impactante, y en ese momento es como que yo escucho una voz que me dice como, métete por la cabeza, como diciendo, métete por la cabeza, insistentemente, ¿no? Métete por la cabeza. Yo veía a la gente muy preocupada, como dándome palmadas así en la cara, ay, ay, asustada, y yo lo que hice fue, pues, como que cerré los ojos y me metí por la cabeza de ese niño. Y enseguida me, me, me desperté, o sea, estaba ya en la vida. Bueno, nunca había dejado la vida porque me estaba viendo fuera del cuerpo. Yo aquello no lo comprendí. En ese momento salgo corriendo para mi casa, llorando,
y echando sangre por la comisura del labio. Esa fue mi primera experiencia. A la edad de 8 años, un niño de 8 años, yo no comprendí lo que me había pasado. Yo lo viví, no era un sueño, era una realidad. Años más tarde compré el libro de Raymond Moody y una de las cosas que decía era, o sea, que yo había tenido esa experiencia. Yo no comprendí lo que había pasado, pero lo corroboré con estos hechos, ¿no? Del doctor Raymond Moody, de otras personas que habían tenido algo similar. Esa fue mi primera experiencia. La segunda experiencia, si quiere que la cuente seguidamente, fue en una operación de amígdalas, curiosamente. ¿Cuántos años tenías, Antonio? Sí, ahí tendría yo 12 años, más o menos aproximadamente, 11 o 12 años, casi muy cercana a la primera, ¿no? Entonces, aquí, obviamente en el pueblo no había para operarse, había que ir a Málaga, ¿no? A la capital. Y recuerdo perfectamente, como si fuera una película de esta en blanco y negro, que iba por el pasillo con mis padres, el pasillo del hospital, y, y veía las monjas de esas, como antes había como, tenía las monjas como una especie de alas como de Sí, con la sombrero, tulipa esa de... exactamente, ¿no? Total, perfectamente, recuerdo que me meten en el quirófano, me pongo encima de la camilla, ponte en la camilla. Y ahora me ponen un pañito en la cara y me echo un líquido, me imagino que sería éter, porque antes no había anestesia. Claro, Estate tranquilo, no te quedes. Total. Bueno, de pronto me encuentro en una zona oscura, oscura. En ese momento escucho una voz insistentemente que parece una tontería lo que voy a decir, pero eso lo escucho yo perfectamente, como la voz de un hombre, una voz muy grave, muy ronca, que me dijo una y otra vez que te duele la barriga, que te duele la barriga, que te duele la barriga. Yo no entendía lo que estaba diciendo. Yo lo que sé es que me puse nervioso. No sé si fue momentos antes o posterior, también observé como una especie de película en blanco y negro, donde cada uno de los fotogramas que se estaba eh, como subiendo, bajando, en vertical, me estaba viendo a mí en la operación. Los médicos trasteándome, como digo yo, en la operación. Y lo veía en cada fotograma. Pasaba de arriba abajo. Cuando yo escuché la voz esa insistente, con esta diapositiva que yo estaba viendo, que yo no entendía, lo veía muy claramente, tan nerviosismo me entró. No sé lo que pasa. Yo lo que sé es que terminó la operación y le dicen los doctores a mis padres. Eh, lo llamó, habla con ellos y dice, la operación ha salido bien, no tienen que preocuparse de nada, pero el niño se ha movido y le hemos cortado con el bisturí la lengua. Ahí tenemos la la prueba, prueba. claro, la prueba de que aquello fue una realidad. Y que yo creo, a mi modo de ver, de que, digamos así, para mí que esa voz me salvó la vida, en el sentido de que intentó de que yo reaccionara, de que yo volviera a la vida, porque yo creo que se pasaron en el éter y yo estaba más para allá que para acá. Entraría en un coma, lo que fuera, y entonces como diciendo, este chico hay que despertarlo. ¿Cómo? Poniéndolo nervioso, haciendo reaccionar como sea. ¿Cómo? De forma pesada decirle esa tontería, que te duele la barriga, que te duele A mí no me duele la barriga, pero tanto fue ese cansino, digamos así, de hablarme, de que yo reaccioné, digo, no, ya está bien. Y entonces, pues, esa fue la segunda vez. Si quieres comentar algo, Ana. Evidentemente, había una señal clara de que Sí, tú te moviste claro. y que había ocurrido algo inusual, porque te cortaron un poco Sí, la lengua por sí, aquella acción, ¿no? De moverte tú como para sí, volver, ¿no? cierto, Quién cierto. sabe si cuando estabas viendo esos fotogramas, Claro. Antonio, tú ya estabas fuera del cuerpo viendo eso.
seguro, seguro, seguramente. Y seguro. entonces necesitaban que volvieras y fue la manera de volverte a meter, quizás Sí, porque tenías que despertar. Quién sabe, sí. pero desde luego estaba claro que tú estabas Ujú. viendo qué estaban haciendo Sí, sí, desde un lugar que no sabemos dónde, sí, aunque seguramente estabas fuera, sí, porque es lo sí. primero que hace el ser, ¿no? Sale fuera y observa, ¿no? Ujú. Aquello era como una habitación, donde Sí, yo veía los fotogramas. Era como que tú te claro, mantenías quieto y tú allí no... O sea, te estaban poniendo una película, como digo, pero la película era yo. claro. Pero tú tenías que estar fuera en ese momento, Claro, 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 porque claro. estabas dormido, ¿no? Exactamente. Ujú. ¿Y la tercera, Antonio? Sí, la tercera fue muy curiosa, porque fue en un estado, digamos, de anómalo, anómalo, en el sentido de que yo tendría 13 o 14 años, ya era un poquito Ya mayor. eras un adolescente Sí, ya casi. era un adolescente, exactamente, sí, era adolescente. Y llegué a mi casa, no sé si había andado. Algo fue que yo me sentí un poco cansado y me eché un poco en la cama, ¿no? Y en ese momento, al poco tiempo, empiezo a ver la puerta de mi cuarto, de mi dormitorio, empezó a alejarse. Yo en la casa de mis padres, la puerta de mi dormitorio estaba prácticamente a 2 metros y medio de la cabecera de la cama, porque la cama, es más, digamos, hacía de tope y la puerta del cuarto no se podía abrir enteramente. Se quedaba a la mitad. ¿Por qué? Porque el cuarto era muy pequeño. Entonces, total. Y yo veía el cuarto alejarse, 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 pero todo sin ruido, sí. Y claro, yo estaba viendo una realidad que era absurda. A mí no me pasaba nada, no estaba. Se iba alejando, el espacio se iba curvando, yo veía al lado derecho y empecé a ver destellos de energía de unos colores que yo no puedo explicar. Muy raro, es que era como unos chisporreteos, unas cosas muy raras, muy extrañas. Yo vi la puerta de mi cuarto de este tamaño aproximadamente. Pequeñita, pequeñita, pequeñita. Aquello ya empezó a darme miedo. Claro. Digo yo me voy, me estoy yendo, no sé dónde, ni quién me está dirigiendo. ¿Eh? Y entonces yo mismo digo, no, 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 yo quiero quedarme, yo quiero luchar por esto, ¿no? Yo no quiero irme, no quiero. Y entonces el cuarto empezó y se puso ya normal. Aquello parecía una película de ciencia ficción. Impresionante. Yo no estaba drogado, a mí no me pasaba nada y aquello lo vi yo totalmente claro, totalmente nítido, ¿no? Yo no sé qué fue aquello, no sé si fue, digamos así, como que algo me pasó que yo no comprendo y que como que yo me estaba yendo por el túnel, pero de espaldas. Y por eso ya veía todo yéndose, 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 yéndose. Hasta ahí te puedo contar. Impresionante. Sí, realmente Muy raro. muy raro y muy, supongo, muy inquietante, ¿no? Sí, sí, no, a Para un mí niño, ¿no? me asustó, vaya. En la primera conexión que tienes, en la primera ECM, cuando tienes el accidente, Sí, supongo que te coge el coche, ¿no? Y te sí, lanza sí, a una altura y caes, supongo, ¿no? Al sí, lado sí, de ese sí. otro coche. ¿Qué sensación tienes? ¿Hay paz? Tú me dices que observas todo desde fuera, ¿no? Del Sí. cuerpo, ves a ese Mm. niño ahí, pero tú no te identificas con ese niño. No, no, en Tony, absoluto. No, no, yo veía al niño como un objeto que estaba ahí tumbado, pero yo no en ningún momento, digamos, dije, no, ese soy yo, es mío, cuidado, no, no dejo hacerle nada. No, 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 en absoluto. Estaba ahí, era un niño, pero claro, yo recibí, digamos, así, una especie de orden, como diciendo, no, métete por la cabeza. Una insistencia, ¿no? Métete por la cabeza, como diciendo, no, tú vas a seguir aquí, ¿no? No. ¿cuáles eran tus Entonces, sensaciones? ¿Estabas tranquilo? sí, ¿Tenías paz? sí, ¿Viste sí, algún tipo de luz? no, no, ¿Alguna no. sensación? Nada más que la voz. Nada más que lo que estoy diciendo, Ana. Yo vi ese niño, la gente remolinada,
y como que en alto, más o menos 2 o 3 metros de alto, sobre todo esta escena, pero yo muy tranquilo, o sea, sin miedo, sin nada. Claro, a lo mejor si fuera mejor, si eso me fuera pasado más grande, pues me fuera dado miedo, ¿no? Pues empezar ya uno, ¿qué ves? ¿Yo qué hago aquí? Ya empiezan los temores, ¿no? Cuando uno tiene una conciencia de información clara, pues entonces ya empieza, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser esto? No sé qué. Y entonces sí, seguramente me fuera asustado dentro de la misma experiencia, ¿no? Pero no fue el caso. ¿Qué, qué pasó en qué momento, ya cuando te haces adulto, ¿no? Sí, Pasas la adolescencia y empiezas a recordar qué te ocurrió en esas 3 ocasiones, que había como una salida, ¿no? Del cuerpo sí, evidente sí, sí, totalmente. y, y había una experiencia cercana a la muerte, puesto que tú en ese momento ibas a morir y por alguna razón se te dijo, no, vuelve, Mm. no es tu hora, ¿no? No es tu momento. Antonio, cómo sientes tú a lo largo ya de ese tiempo, cuando tú ya te vas haciendo consciente, qué cambia en tu vida esas experiencias? ¿Qué transformación empieza a haber dentro de ti? La transformación me viene de las investigaciones al respecto, porque yo en cuanto tuve la experiencia, bueno, ya un poquito más mayor, pues empezó a interesarme todo esto del misterio, ¿no? De la experiencia cercana a la muerte. Uno de primero, quizás sea el primer libro que compré fue el de Raymond Moody, Sí, ¿eh? como todos. Para ver qué me había pasado, ¿no? ¿Qué es esto, no? Yo he tenido algo similar, ¿no? Y compré la primera parte, la segunda parte, y estaba en esto, ¿no? Pero también intenté de investigar, o sea, no solamente quedarme con el testimonio de otras personas, ¿no? Sino que yo investigar por mi cuenta, a ver qué es este misterio de la vida, porque la vida tiene muchos misterios, uno de ellos es la GSM, obviamente, pero que tiene muchos. Entonces, me he dedicado prácticamente en cuerpo y alma, digamos, sería como mi segunda profesión, en ver esta experiencia. Incluso de ayudar a otras personas, una vez que tenga yo con mi documentación, mis métodos y mis cosas, a otras personas, digamos así, a no sentir miedo de estas experiencias, ¿no? O sea, ayudarle de alguna forma, ¿no? Eh, Esto ha sido una especie como de catarsis, ¿no? De que uno toma una conciencia que no tenía y que a través del tiempo y de la investigación te va, digamos, como purificando, te va afinando, ¿no? Tu forma de ver la realidad, ¿no? Porque la realidad es muy distinta de la que aparece, obviamente, aquí en este plano tridimensional. Hay mucho más, y mucho más de lo que no se ve. Siempre hay que ponerlo en valor. ¿De qué manera crees que pudiste integrar los efectos de Sí, esas experiencias cercanas sí, a la muerte sí, a tu estabilidad interna, a tu bienestar psicoemocional? Porque claro, eras un niño y luego un sí, adolescente, ya más adulto, evidentemente, pero aún en formación, ¿no? ¿Cómo lo integraste todo eso y de qué manera los efectos de esta experiencia piensas, sientes, crees que influyeron en tu nivel de conciencia a partir de ese momento? Como en la manera en que uno toma responsabilidad de sus actos. Siempre hay un antes y un después, ¿no? Cuando alguien atraviesa una experiencia de este tipo profunda, intensa, traumática, porque sí. Mm. no es algo Sí, que uno pida, digamos, de alguna fácil. forma, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cómo influyó todo eso en ti? ¿De qué manera integraste todo eso según ibas creciendo y convirtiéndote en un adulto? ¿Y crees que influyó en tu manera de ver la vida, de tomar responsabilidad a nivel de la conciencia? Totalmente. Totalmente. Yo fui testigo en primera persona, nunca mejor dicho, de esa realidad de que están ahí con nosotros, ¿no? De sentir claramente y ya, digamos, dar fe de que la vida continúa. La muerte es cerrar los ojos y abrirlos en otro lugar, ¿no? Eh,
que no solamente uno está solo ante esto, ¿no? Que hay millones de personas que le pasa exactamente igual que a uno mismo, ¿no? Y que esto, pues, obviamente nos abre, digamos así, la conciencia hacia una nueva realidad, a una nueva humanidad. El porqué de las cosas, ¿no? El por qué estamos aquí, ¿no? Siempre se plantea, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Siempre ha habido un temor a la muerte, innato, ¿no? Es una cosa visceral, pero no hay que tenerle miedo a la muerte, en absoluto. El por qué está uno aquí, pues obviamente muchos dicen para ser feliz, sí, para ser feliz, pero para ser consciente, hacer las cosas con conciencia, no hacer daño a nadie, hacer el bien, ayudar a los demás en la medida de lo posible. Eh, el dar es, digamos así, la máxima que habría que poner en nuestra frente a cada uno de nosotros, el dar, el amar. Ese, digamos así, sería el lema de nuestras vidas, ¿no? Por eso, digamos así, el hombre siempre busca la felicidad. La felicidad está dentro de uno, pero tiene que ser consciente. ¿Eh? ¿Eh? De modo que, sí, dime. Que desaparezca el miedo a la muerte, Antonio, Sí, es muy valioso, ¿verdad? Da mucha paz, mucha tranquilidad. sí, ¿Sentiste que ya no había ningún problema con la muerte? sí, totalmente. Totalmente. O sea que la muerte no va a llegar, quiera tú o no quieras, y ya, digamos, yo ya estaba allí. Entonces, si tú has pasado por ese tránsito, por ese, por esa fase, ¿eh? Pues ya lo conoces. O sea, el problema está en la desinformación. Ese es el problema de la humanidad. Se tiene miedo a lo que no se conoce, precisamente al no estar informado de estas cosas. Cuando ya se informa uno, cuando ya tiene la experiencia, pues ya valora las cosas. Se llega a la conciencia de qué es esto, por qué pasa, si hay otra persona que le pasa lo mismo. Ya se encuentra uno arropado, ¿no? Ya se encuentra uno más tranquilo, ¿eh? Y no hay ningún problema. Y digamos, y la lección de esto es que la vida continúa, la vida es una. Estamos aquí en un proceso de evolución, obviamente, que no tiene otra forma de decirse, y ya está, o sea, así de fácil y así de sencillo, ¿no? Supongo que en algún momento sentirías miedo, temor, Sí, incomodidad al contar la experiencia. No sé si tuviste dificultad en expresarlo con palabras en un entorno que sí. fuera más o menos seguro. ¿En algún momento crees que hubiera sido mejor no haber experimentado la ECM o estás agradecido a la experiencia? Y ¿crees que en algún momento también dudaste en contarlo porque iban a pensar que te lo habías imaginado, que estabas en un delirio? Yo, en mi propia familia, mi madre no ha conocido este hecho mío, de mi experiencia, hasta aproximadamente 30 años después. Imagínate. Ella me dijo, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Digo, como diciendo, es que no te lo ibas a creer. Me ibas a tomar por el pito el sereno, como se dice por aquí. No me ibas a creer, siendo incluso mi madre, ¿no? Eh, Imagínate, si a mi madre no le dije yo esto, no le dije esto, a los demás tampoco se lo dije. O sea, eso de alguna forma no me incapacitaba, no estaba yo traumatizado por no decirlo, ¿no? O sea, no me importaba que lo supiera o no lo supiera, pero tenía un poco yo qué sé, de corte, decir, hombre, que la vaya a asustar, ¿para qué le vamos a decir una cosa que, entiende, ya ha pasado hace muchos años? Y total, o sea que no. Así fue, ¿vale? ¿Crees que después de las experiencias tuviste que elegir tu vida en el sentido de renunciar a qué? A personas, a cosas, a situaciones, a tomar decisiones nuevas porque ya había cosas que no te encajaban. Por ejemplo, me has contado que te pusiste a investigar, a leer Sí, todo lo que sí, caía en tus manos, ¿no? Que eso cierto, lo decís todos, ¿no? cierto. Todos. Necesitáis saber, ¿no? Ujú. Hay una Sí, premura, ¿no? De sí, saber, sí.
por qué te ocurrió eso, qué es sí, eso que te ocurrió, a sí. qué se debe, toda la información que puedes, ¿no? Y también contáis que a partir de ese momento, como que vuestra vida se dirige hacia otras cosas y dejáis atrás Mm. personas, situaciones. Tú eras muy pequeño, pero cuando ya eras adolescente, supongo que ahí empieza tu búsqueda y tu vida cambia. Quizás cambió, tuviste que renunciar a, por ejemplo, renunciaste a contarlo a tu familia porque no lo Cierto, creías cierto, oportuno. ¿Qué cosas cierto. cambiaron o qué situaciones tuviste que cambiar, que renunciar, que reinventar para... Bueno, yo, digamos así, no cambié nada de forma drástica, ¿no? Solamente la forma de ver la realidad, que no es poco. Que no es poco, ¿eh? Entonces, algo cambió, obviamente, claro, forma de ver la realidad, ¿no? Y con el tiempo, como digo, a través de las investigaciones, fue complementando las experiencias que tuve, en el sentido de ver que la realidad era mucho, incluso más de lo que yo había experimentado. Hasta el punto de incluso que si nos ponemos ahora a dar detalles, a más de uno se asustaría. De modo que digamos, vamos a dejarlo tranquilito, pero esto es un misterio, la vida esto es un misterio muy grande. Algunos dicen, estamos viviendo una especie de matriz, esto es una ilusión, esto... eh, sí y no, o sea, tienen razón y no tienen razón, por los datos que yo tengo hasta ahora. Entonces, es muy peligroso de alguna forma, digamos, de dar informaciones que la mente a la quizá no podría asimilar al respecto. Y lo digo porque llevo muchos años investigando cosas similares, fenómenos paranormales, transcomunicación, y la realidad es peligrosa de conocer. O al menos distinta a lo que consideramos. Totalmente, totalmente, Ujú. totalmente, ¿no? Sí, Esta experiencia te da totalmente. una visión amplia, Sí, sí, diferente, totalmente. profunda de Claro. lo que es la vida aquí, con lo Ujú. cual vuestra vida cambia ostensiblemente. No Cierto. sigue un paralelismo con el No, resto de las personas, sino que buscáis sí, vivir de otra manera, sí, porque ya no podrías vivir, ¿no? obviamente. Ya conoce una cosa Ya conoces, que, ¿no? Una que realidad. pocos conocen, que pocos conocen. Qué implicó eso en tu vida, Antonio? Saber que esto era un sueño y que realmente hay Mm. vida después de la vida y que lo que conocemos como vida tiene otra magnitud. Bueno, implica es el cambio de conciencia. O sea, esto, el conocer estas cosas, sí o sí, te lleva a un cambio de conciencia radical. Una vez dura poco, otra vez dura más tiempo en llegar a estas conclusiones. En mi caso, debido a las investigaciones, pues me ha llevado a completar, como he dicho ya, esas realidades, ¿no? Esa realidad que está más allá de la comprensión, de la comprensión incluso científica. Tú como científica, pues puedes, pues verdad, pues al ver la experiencia de otras personas, ¿no? Incluso si tú has tenido, pues también dices, pues sí, es verdad. Pues, yo creía que esto era una broma o pues era un juego de niños y a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro y esto no tiene nada que ver con esta realidad, ¿no? Entonces, todos creo que nos se da la oportunidad, se nos da la oportunidad, mejor dicho, de conocer esa realidad. Pero claro, a todo el mundo no se le da ese conocimiento, porque a lo mejor le vendría peor el conocimiento que, o sea, sería más desventajoso que ventajoso para él, ¿no? En su progreso moral, por esta existencia. Entonces no se le da esa prueba o esa experiencia o lo que sea que le haga, digamos así, aprender, digamos así, evolucionar. Evolucionar. Sí. Yo tengo una teoría, Antonio, que no sé si será cierta, pero hablando con vosotros, tengo la sensación de que una ECM es Mm, como un golpe seco mm, que te hace consciente, pero inmediatamente. Como que mm. el ser interno se revela en ese momento. ¿Dirías que a lo mejor en tu caso eras un niño y realmente no puedes tener información con respecto a eso, ¿no? Igual que un adulto, que es distinto.
Cuando pregunto, y son adultos, cuando han transitado la ECM, les pregunto, ¿crees que una ECM viene porque el alma está un poco perdida, está un poco fuera del foco? Quizás una ECM es el impacto necesario para que el alma vuelva a concentrarse en el propósito. ¿Qué dirías, Antonio? Pues yo no sé los designios de Dios, como digo yo. Yo no sé eh, por qué sucede esto, ¿no? Pero, como se suele decir, si sucede es por algo y para algo. Entonces, si a mí me sucedió, o como a otras personas han sucedido, tiene un fin que desconocemos. O sea, desconocemos la fuente que nos ha producido estas experiencias. Entonces podemos especular así, esto fue porque yo estaba malo, o yo era bueno, o yo... el- pero no sabe exactamente con exactitud qué, qué interés o qué intención tiene la fuente, como yo digo, que te ha promovido esa SM tuya. Entonces, todo lo que se diga pues puede ser erróneo. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, es una transformación. Lo que es ¿Eh? seguro es que hay un cambio Hay una vital transformación. importantísimo Hay una en la vida de transformación, una sí. persona. Eso es Cierto. cierto, eso ya es, no lo Sí, podemos ni cuestionar, es en ineludible, absoluto. ¿no? De que esto Sí, es así. ¿Cuál crees que fue el desajuste o la disarmonía más importante que sufriste y que experimentaste tras la escena? pues, la desarmonía. Yo, la verdad, siendo pequeño, fue el choque de realidades, digamos así. Ujú. El no comprender Sí, que, porque eras un niño, no, claro, no claro, tenías argumentos. exactamente, en los tres casos, digamos así, si Mm, resumimos los tres casos en uno, sí, digamos así, yo no lo pasé bien. O sea, no hubo una felicidad, como no, otros cuentan, vio la luz a sus sí. parientes. En mi caso, no. En mi caso ha sido hacer algo anómalo, distorsionador. eh, Fue todo lo contrario. O sea, hombre, no es que fuera una cosa mala, ¿eh? Pero fue chocante. Al ser chocante, no lo asimila y al no asimilarlo te produce pues, temor y el temor pues, produce un dolor, aunque sea eh, a nivel, yo qué sé, a nivel mental. Bueno, Entonces, con 8 años, supongo, Antonio, que la experiencia la aparcas, ¿no? De alguna sí, sí, manera, aquella fue como que no quisieron, digamos, decir, no, no, no ahondes en esto porque te va a hacer un lío y vas a empezar a llorar por mucho tiempo. claro. Exactamente, aquello fue una cosa que, claro, yo vi una película y ya está, olvídate que no. Pero claro, Sí, ya me de más compré un mayor, coche y ya está, sí. exactamente, ya más mayor ya empieza, ¿cómo fue, cómo se iba la puerta tan alejándose de mí si yo no había, si no estaba dormido? Ya empieza la mente a darle vuelta. No, ¿Cómo veía? y en la Claro, intervención de amígdalas, ¿no? y lo Supongo mismo, que el hecho de que exactamente. tú vieras todo lo que Mira, se estaba yo mismo haciendo, viéndome como ¿cómo una podías película, saberlo, no? sin yo Ujú. conocer nada de referente, porque yo lo de Raymond Moody lo compré después. Yo no sabía que eso pasaba, sí, pero yo lo viví claramente. Entonces, son experiencias muy chocantes, muy impactantes, muy fuertes, que la mente no puede asimilar. Tú no sabes a qué es debido eso. Y cuando no hay información, como ya he dicho antes, de estas cosas, por lo que sientes temor. Y el temor te lleva automáticamente al miedo y el miedo a sufrir. O sea, eso es una cadena. Una cadena. Pero en fin, ya eso es así, fue ¿Tuviste, así. Antonio, tuviste sueños que pudieran darte Sueño respecto respecto de la esta experiencia. experiencia? Sí, después de tener las experiencias, y ya me Sí, refiero sobre todo a la segunda, ¿no? Que ya eres más mayor. sí, sí. ¿Tuviste sueños o algo No, como que referentes, sí, que pudiera ser una referencia no, respecto a de lo que había ocurrido? No. no, referente a estos hechos, digamos así, de experiencia cercana a la muerte, no. He soñado como muchas veces con personas, con familiares desaparecidos, he hablado con ellos, en fin, en sueños, ¿no? Pero ninguno de ellos, digamos así, me ha corroborado o me ha dicho, no, es que tú tuviste una experiencia de esta. No, no, o sea, no se metieron en aclararme qué me pasó cuando era niño, ¿no? Respecto a esta experiencia. Doy por hecho que se te despertaron capacidades que no tenías. Sí,
se puede ¿Desde el decir. principio, desde la primera ECM Mm, o después? Pues ahí. Ahí, ahí. Yo creo que fue, sí. Yo tuve una época en que yo, digamos así, tuve digamos, pongamos entre comillas, como una especie de clariaudiencia. O sea, yo escuchaba seres que no estaban en el entorno y se dirigían a mí. Y otra persona no la escuchaba. Digo yo, bueno, yo me estoy volviendo loco, esto es lo que... Porque yo lo escuchaba fuera de mi mente. ¿Eh? Eso me pasó una vez aquí en el pueblo, yendo yo paseando, ya era ya más mayorcito, yo me había pasado las experiencias estas, iba yo andando solo, curiosamente por la tarde, y escucho una muchacha por el lado derecho mío que dice, mira, ¿dónde va? ¿Dónde va? Oye, oye. Así. Y entonces, sí, porque yo lo escuché claramente y no había nadie. Yo lo escuché claramente, no era imaginaciones mías, yo no estaba pensando en nada. Y eso me ha pasado varias veces. Además, más espectacular. No vamos a poner aquí ahora, ¿sabes? Porque estaríamos mucho tiempo hablando de esto. Esa capacidad, digamos así, de también intuición, también me ha sido, digamos así, ampliada, de saber algunas cosas que va a pasar, ¿no? Y Eh, sucedían. sí, sí, sucedía, sí. O también como que yo creo que como que, que tengo alguien que me dice "Shh, a esto, a lo otro, ahora corta, sigue aquí, a lo otro". O sea, hay un guía por detrás de mí que yo no desconozco, gracias a Dios que me lleva a ver por el buen camino, pero que antes no lo tenía, ¿no? O antes O, no, o no era consciente de no ello. era consciente de ello. No era, efectivamente, no era consciente de ello, pero que está por Sí, aquí andando, porque la sí. persona, Antonio, que te habla cuando tienes el accidente en la primera ECM y te Sí, dice, métete por la cabeza, sí, yo sí, ya sí, supongo que es ese guía sí, que te habla y que sí, y te sí, está guiando para que sí, vuelvas al cuerpo. Porque claro. otros explicáis que sentís una fuerza Mm, muy potente, no, no, como sí, que aspira y te sí, hace volver al cuerpo. Tú no sentiste eso. no, no, Simplemente, era como que alguien me hablaba, que atención, porque un niño de 8 años no va a decir meterte por la cabeza. sí, Si claro. un niño que sabe, si hay que meterse por ahí o quedarse donde estaba. Yo sentí que como me estaba hablando, que alguien me hablaba y decía, métete por ahí, métete por la cabeza, métete por la cabeza. Pues digo, ya está. Pues. Y así fue, ¿no? Y el otro fue, digamos así, en la operación de la amígdala, la voz esa que yo escuché era, pues yo creo que también sería mi guía o otro guía que diciendo, este niño, como no reacciona, aquí se queda con nosotros. Vamos a darle, digamos así, la vara para que haga reacción, se ponga nervioso y despierte, ¿no? Aunque le corte después con el bisturí. Y así fue, o Luego, sea, hay guías con hay nosotros, ¿no? días, sí, con Sí, nosotros. que nos Luego, ayudan. la primera manifestación siempre es una clariaudiencia. Sí, La primera sí, manifestación de capacidades que tienes es sí, escuchar sí. Y también he visto cosas, ¿eh? y también has visto cosas. Y sigo viendo cosas. O sea, que tengo varios frentes, digamos, abiertos, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer esas características, cualidades que tú antes no sabías que estaban, Sí. ¿cómo No, reaccionas ante eso? no, ¿Te no, preocupa? no, en absoluto. No, no me da miedo, digamos así. Hombre, porque tampoco se ha aparecido nada que me haga hecho daño. ¿Eh? O sea, he tenido siempre experiencias positivas, ¿no? De luz, más que nada. Y ya está. Tengo esas percepciones, esas visiones en algunos casos, pero que no me dan miedo, ¿no? Lo veo natural, natural, sencillamente, o sea, ya está. No, no puedo explicar de otra forma. Sí, forman Lo parte de veo. ti. A partir Sí, de ese momento forman parte de ti. Otras personas han comentado que las tuvieron al principio, pero luego se fueron difuminando, efectivamente, sí. pero en ti Sí, no, en ti se mantienen sí, sí, de alguna forma de sí, se mantiene. alguna manera. Sí. ¿Crees, Antonio, que las personas necesitaríamos una experiencia como esta, una ECM, con revisión vital incluso, ¿no? Para poder manifestar el ser auténtico que cada uno lleva dentro? ¿Crees que es necesario una experiencia de tal magnitud para Y conocernos? mm,
muchas veces hay que darse un tortazo para despertarse, ¿eh? O caerse para saber que estás vivo. Entonces, en algunos casos sí, sería, digamos, infactible tener una experiencia de este tipo, pero en otros no, porque a lo mejor sería más un problema que un beneficio para la persona, porque depende del grado que tiene esa persona. Aún siendo un niño, también se tiene un grado, porque si creemos en la reencarnación, de alguna forma, tú tienes ya un grado para el cual, digamos así, tú vienes a este mundo. Vienes, digamos, como maestro, en fin, tiene una graduación. Entonces ellos te dan, como digo yo, ellos, la prueba sería, por ejemplo, la SM, o sería que a lo mejor te cae, o algo que te hace despertar, que te hace progresar, pero te hace progresar por cuando tomas conciencia, y eres consciente y analizas eso que te ha pasado. Entonces sí progresas, si no, de otra forma, no progresarías, no aprenderías esa lección, ¿no? Entonces, pues ¿Crees que habrá alguien que haya transitado una ECM y no haya sí, tomado, sí, no haya atraído con la experiencia una conciencia mayor? Yo creo que eso debe ser inimaginable, ¿no? sí, yo creo que sí, sería una cosa increíble, o sea, tan increíble como tener una experiencia de este tipo, ¿no? Porque quiera que no, eso choca. O sea, las experiencias en todos los casos son chocantes, de asimilar, no Y se puede. dolorosas, Y dolorosas, porque muchas veces sí, sí, son son dolorosas, ¿sí? difíciles. Sí, 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 porque son dolorosas, unas veces son, digamos así, eh, digamos así, te puede dar yo qué sé, ánimo, ¿no? He visto a mis padres, están vivos, bueno, he visto, entonces sí, viene, digamos así, con otro sabor de boca, ¿no? Dentro de esa amargura, digamos, de que pasar por una experiencia cercana a la muerte, viene ya con una información, con un mensaje y una paz, una felicidad también que te ha proporcionado ver a tus seres queridos que siguen vivos, que están ahí, aunque no se vean, ¿no? Entonces, por eso sí, ¿no? Debe ser muy agradable sentir con absoluta certeza que decís vosotros que no Sí, estamos solos, que sí, nunca lo estamos. nunca, nunca. Totalmente, vaya, yo doy fe a ello y a quien quiera que lo compruebe conmigo, que venga a mi casa y con mis métodos le digo, mira, mira, tú creías que había una cosa aquí, pues ya, aquí y otra, y que se dirige a ti, que te habla, Que te habla. está contigo, porque no lo vean, está ahí. ¿Cuál es el descubrimiento para Sí, ti más importante de una ECM? obviamente que la vida continúa, que hay que estar tranquilo, que Dios, nuestro Padre, o llámese lo que sea, energía omnipotente, nos ha dado la vida para siempre, una vida para siempre, no varias vidas. Las reencarnaciones sí, pues tienes que venir, si no este planeta, dos planetas, para progresar, ¿eh? En lo que debería haber hecho y no has hecho, en fin, tienes que pulirte, tienes que purificarte, ¿no? Pero la vida es lo más grande que hay. Y hay que darle gracias al que nos lo ha dado, aunque no lo veamos, aunque no sepamos quién es. Él lo da todo. Nos da el aire, nos da el agua, nos da el sol. Todo lo que necesitamos lo damos. Y, y nadie viene a cobrarnos, digamos, la lluvia que cae en nuestros campos. Es que tú has gastado tanta agua. No, no, yo te he dado agua. Todo está bajo sus manos. Todo es Él y todos somos Él. Entonces, podemos estar tranquilos. Tenemos que dar fe y esperanza a los demás hermanos de que la vida es lo más grande. Hay que valorarla. Al valorar tu vida, valora la vida de los demás. Al progresar tú, hace progresar a los demás. Al iluminarte tú, ilumina a los demás. Hay que seguir por ese camino, el camino de la felicidad. Así es, Antonio. Es precioso lo que acabas de decir y real, ¿no? Como la Es que, vida, ¿no?
que aparentemente es que la viven. realidad, es que la realidad es. El perdón se hace fácil, ¿verdad? A partir de una experiencia como esta. El perdón es sencillo, ¿no? Porque uno comprende, ¿no? Para perdonar hay que estar elevado previamente y comprender, asimilar, analizar qué le ha llevado a esta persona a cometer un error que te puede perjudicar a ti o te perjudica de hecho. Analizar el porqué de las cosas. Jesucristo, ¿qué dijo? Cuando le preguntaron, bueno, es que ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 ¿7 veces. veces o 70? Dicen, yo digo, no, no 7 veces, 70 veces 7, ¿no? O sea, siempre. ¿Por qué? Eso lo dice un ser elevado. Una persona anda por casa, como digo yo, de nombre corriente, no, no, yo cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho daño. No, no, ese la paga. No. Analiza por qué, cuál es la fuente que se ha llevado, digamos, esta persona a hacerte eso. Alguna razón habrá. Analízalo, háblalo. No vaya, digamos, a imprimirlo a las manos y después. No, 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 no. Ve, Y en ese orden de cosas, una ECM es un regalo, sí. porque te amplifica la consciencia de manera que podéis ver lo que es realmente la vida y lo que es realmente el amor incondicional, por ejemplo, ¿no? Que es a lo que venimos aquí, ¿no? La SM, perdona, Ana, la SM, la función que tiene es despertar, despertarte, darte el tortazo, como digo yo. Sí, sí, la Ah, cachetada, ¿no? Que la dicen cacheta, ya en está. Sudamérica, date la Estás cachetada. aquí, estás viviendo. ¿Eh? Eres un ser vivo, tienes sentimientos. Los demás personas que tú ves enfrente de ti son igual a ti. Ellos también sufren como tú. Ellos están viviendo como tú. Ellos si se pega un golpe les duele igual que a ti. ¿En qué se diferenciáis? Nadie sabe más que nadie. Todos somos maestros y alumnos de todo. ¿Dónde está la diferencia? Si todos tuviéramos lo mismo, no había problemas. Todo sería un remanso de Pues, paz y felicidad. sin duda. Pero ya empieza, "Ay, yo tengo más que tú, yo quisiera esto", ya empieza el ego dando vueltas, el egoísmo, la guerra, las batallas, las luchas. ¿Todo por qué? Si todo el mundo se va a ir de aquí, de este planeta, quiera o no quiera, tenga todos los millones del mundo, tenga todas las posesiones que tenga. Aquí venimos desnudos y nos vamos desnudos. ¿Por qué luchar? Porque no hay ¿Por qué? conciencia, ¿no? No hay conciencia. Suficientemente elevada No, para comprender. claro, en la sociedad nos envuelve, tú tienes que Y nos tener. distrae, nos distrae La sociedad nos dice, tienes que tener, poniendo énfasis en el tener, y no el tener, en el ser, en el ser. en conocerte. Al conocerte tú, al llegar tú a tu iluminación, ya puedes iluminar a los demás. Ese es nuestro camino en esta existencia y en todas las que vengan. Nada más. O sea que, más claro agua, como dice el otro. Antonio, ¿piensas que debería de existir un espacio, un entorno Sí. confortable y seguro para poder hablar de forma positiva e integrar estas experiencias ECM para las personas que las transitan? ¿Y qué tipo de entorno o ámbito profesional crees que sería el más adecuado para llevar a cabo esto? ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti? ¿Que te hubieras encontrado? ¿Qué ámbito donde tú pudieras haberte sentido cómodo de contar esto, de expresarlo cuando te ocurrió? Bueno, el ámbito, digamos así, es parte de la información, de la comprensión. Eh, entonces, si a uno le ha pasado algo similar, a una persona le ha pasado algo similar a esto, pues te acoge y dice, cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Eh? Ese contar, ya pues, tú te liberas de esa información, le das tu información a ella. Ella se alimenta de tu información y esta persona después se alimenta a otra. Estos son, digamos, semillas que vamos plantando en las mentes. La información es la semilla, ¿eh? La semilla de luz, porque también hay semilla de oscuridad, mucho cuidado.
Pero Sí. esto es semilla de luz. El entorno de hablar de estas cosas, pues este mismo que estamos aquí ahora es idóneo, obviamente. Pero aún así, en nuestras casas, pues tenemos que tener, digamos, también un entorno propicio, ¿no? Para dar a conocer estas cosas. El problema está en que no a todo el mundo se le puede decir o hablar de estas cosas. Ese es el principal problema. Entonces, ya te encuentras tú coartado en dar esa información vital para ellos en su progreso espiritual. Entonces, claro, hay que hacer, digamos así, piña con otras personas que hayan tenido lo mismo, hayan tenido las mismas experiencias o similares, y entonces sí, entonces no hay problema. Ahí fluye la información tranquilamente, en un remanso. No hay coacciones ni cortapisas, ¿no? A las pruebas que tú quieres dar o ellos te van a dar a ti. ¿Entiendes? O sea, eso se da, pero muchas veces no depende de nosotros. En ¿Pero qué que ámbito profesional crees que sería el más idóneo? eh, te refieres, digamos así, al ámbito científico, digamos así, al ámbito... Sí, el ámbito profesional que tú creas, pues los médicos, los Sí, psicólogos, sí, de las obviamente, personas que... sí, sería un ámbito científico, obviamente, porque, digamos así, tú perteneces a la ciencia, en ese ámbito es idóneo, para dar información. ¿eh? Eh, Porque soy, digamos así, investigadores serios, que no están coartados, digamos así, o están eh, ensuciados, digamos así, por ideas preconcebidas. Se basáis en la ciencia, ¿no? En la ciencia, en lo que conocemos, ¿no? El problema está en que estas cosas, mm, sí, se puede hacer una estadística, como estamos haciendo, como tú estás haciendo, Ana, con las informaciones que te dan otras personas de experiencia cercana a la muerte. Pero el fondo no lo conocemos. O sea, no conocemos la fuente que produce estas cosas. Y yo me gusta ir a la fuente, buscar de dónde viene, quién hace que todos nosotros, de alguna forma, tengamos esta experiencia. Ahí habría que investigar cuál es la fuente que hace, que promueve esta experiencia. Y a partir de ahí sabremos el por qué y para qué. Eso, digamos, sería lo principal, pero obviamente siempre de un ámbito científico, serio, no vamos a ir a un bar a hablar de estas cosas, no, porque esto hay que cogerlo con, eh, con seriedad, ¿eh? Con conciencia. Sí, porque las personas que transitáis una ECM necesitan un lugar donde poder contar esto, donde poder sentirse Sí, arropados, donde sí, poder saber sí, eh, que lo suyo le ha ocurrido a otras personas, sí, que se abre un campo, ¿no?, de mm, investigación muy amplio, sí, ya desde el punto de vista científico, para poder dar visión a todo esto, ¿no? E investigar realmente, como tú bien dices, qué pasa, pero a la vez a nivel humano, a claro. ese nivel de conciencia, de que uno sabe que ha transitado eso y puede hablarle a la otra persona, de Sí, que no son delirios, no no, son no, sueños, no está loco, no ha tenido ninguna perturbación, es real, tan sí, real como la certeza que tenéis sí, todos, que lo habéis transitado, que lo habéis vivido, que decís, hay una certeza absoluta de que es real lo que yo he vivido. Y eso ya es mucho, porque hace poquitos años nadie hablaba de esto. Antonio, la mayoría de la gente, como tú, imagínate 30 años para contarlo, ¿no? ¿Cómo contabas esto? Pero si hubiera un entorno cómodo, apropiado, seguro, se animarían a contarlo. Seríamos cada vez más voces hablando cierto, de algo tan maravilloso como que no morimos, que volvemos a casa, como a mí me gusta llamarlo. Y eso haría que nuestra vida fuera mucho más rica, más presente, más fructífera, más, no sé, más genuina, ¿no? Y más cierto, auténtica, quizás sea así. cierto, cierto. Ojalá sigamos sumando y esto siga en la línea y vaya donde tenga que ir
y llegue hasta donde tenga que llegar. Ojalá, Antonio. Ha sido un placer tenerte, conversar contigo. Mil gracias por tu generosidad al contar tus experiencias ante una cámara que sabemos que va a llegar a mucha gente y ojalá llegue a mucha gente y mucha gente te escuche y se sienta reconfortada por tus palabras. Muchas gracias y te mando un Gracias. abrazo muy grande. Muchas gracias, Ana, y a todos nuestros televidentes. Muchas gracias.